Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Bueno, vamos a ver, o a empezar a ver mercado, el módulo 6, que es mercado de crédito. A ver si lo podemos... Con todo lo demás, ¿cómo van? ¿Van? Bien, bien, sí, sí. ¿Van bien? Sí, sí, por suerte. Bueno. ¿Lo ven esto? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Sí, se ve bien. Buenísimo. Nosotros estudiamos dos mercados, el mercado de crédito y el mercado de capitales. En esta parte del cuatrimestre, en la primera parte, estudiamos el mercado de crédito y en la segunda parte estudiamos mercado de capitales. Los dos mercados integran lo que se llama el mercado financiero, ¿sí? Son dos mercados distintos, con estructuras distintas, por supuesto leyes que lo regulan también en forma distinta, y con órganos de control distintos. En el caso del mercado de crédito, que es el que vamos a estudiar nosotros hoy, el órgano que controla el mercado de crédito o mercado del dinero es el Banco Central. Y en el caso del mercado de capitales es la Comisión Nacional de Valores. Si bien son dos mercados distintos, se relacionan, o sea, las operaciones que se realizan son distintas, ¿no? Los sujetos que intervienen también, pero en realidad son dos mercados que se relacionan, ya que van a ver ustedes que muchos bancos intervienen dentro del mercado de capitales. Lo que tienen en común es que los dos manejan dinero, pero de distintas, o sea, las operaciones son distintas, en cada uno se opera, como se dice, de distinta forma. Y vamos a encontrar también en los dos personas que necesitan dinero y personas que tienen dinero. O sea, personas que quieren invertir, por ejemplo, en una acción, si fuera en el mercado de capitales, si es en el mercado de crédito, con un depósito a un plazo fijo, ¿sí? Y también están los que necesitan. Dentro del mercado de crédito puede ser un consumidor, una empresa, y dentro del mercado de capitales, quien pide dinero en el mercado de capitales son empresas o el Estado, no un particular, ¿sí? Entonces, esos dos mercados forman lo que se denomina el sistema financiero. Nosotros en particular, entonces, vamos a ver, acá me adelanté, vamos a ver, esperen que lo pongo del principio, el mercado de crédito, ¿no? Se me fue el inicio. Dos leyes vemos en el mercado de crédito. Uno es la ley 21.526, que la tienen ahí en el programa, y la otra, esperen que vamos a ponerlo acá. Ahí creo que está el principio. Una es la 21.526, que es la ley de entidades financieras y las modificaciones. Esta ley organiza el sistema, la estructura del sistema o del mercado de crédito. Y después la 24.144 es la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Establece o regula específicamente al Banco Central como autoridad máxima. Dentro de la 21.526 se encuentran las funciones que tiene el Banco Central, que son funciones de todo tipo tiene, ¿no? Jurisdiccional, porque van a ver ustedes que se inician sumarios para aplicar sanciones, tiene la facultad de autorizar a todas aquellas entidades financieras que quieren ingresar al sistema, y también la revocación. Después la ley regula también las distintas clases de entidades, las operaciones que puede hacer cada entidad, lo relacionado a la liquidación de las entidades financieras, cómo se deben constituir, ¿sí? En general, para que ustedes tengan una idea, lo que hace es organizarnos la estructura del mercado de crédito. Y en la 24.144 especialmente regula el Banco Central como un ente autárquico, cuyos miembros los elige el Poder Ejecutivo, o sea, está formado por un directorio, 8 directores, un presidente y un vice que duran 6 años en su cargo, y los elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y aquí en la ley también encontramos todas las funciones que cumple específicamente el Banco Central.
como les dije, es la autoridad de aplicación. El Banco Central es el que ejerce la superintendencia o el control sobre todo el mercado, y en especial sobre cada una de las entidades que van a ingresar al sistema. O sea, necesitan autorización del Banco Central para poder ingresar al mercado de crédito, y también es ella quien quita esa autorización. O sea, esa autorización que se da en un principio puede ser revocada. También el Banco Central, dentro de sus funciones, es el que tiene en forma exclusiva todo lo que es el manejo. Si bien el Ministerio de Economía fija las pautas, quien maneja todo lo que es política monetaria y cambiaria es el Banco Central. La ley 21.526 en el artículo 1 establece a quienes se aplica, ¿sí? Y dice, a toda persona, ¿sí? Física, humana, personas jurídicas, públicas o privadas, que ejerzan o que realicen intermediación entre la oferta y la demanda. Esa intermediación tiene que ser habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Intermediación, o sea, nosotros sabemos que los bancos actúan como intermediarios entre el que tiene dinero y el que lo necesita. O sea, todas las entidades financieras tienen un capital mínimo, por supuesto, para funcionar, pero la actividad que desarrollan no la hacen con dinero propio, sino que dinero que toman de los clientes, ¿sí? A través de los depósitos. Ese dinero que toman a través de los depósitos lo prestan. Por eso decimos que son intermediarios. Captan el dinero y luego lo prestan. Esa intermediación que van a hacer las entidades tiene que ser realizada en forma habitual, ¿sí? O en forma profesional, reiterada. Y cuando decimos recurso financiero, no se refiere solo a dinero. Podrían ser títulos, podrían ser documentos, podría ser oro, moneda extranjera, ¿sí? O sea, el concepto de recursos económicos o financieros es amplio, ¿sí? Entonces, acuérdense esos requisitos. Intermediación, habitualidad de recursos financieros, y bueno, esa actividad tiene que ser pública. ¿Cuándo o qué estaría fuera de esos supuestos? Si la intermediación no se hace en forma reiterada o profesional, sino que se hace esporádicamente o ocasionalmente, o sea, sin regularidad, no se aplica la ley 21.526. Si la persona física, humana o jurídica toma dinero del público, ¿sí? Pero para su propia actividad, no para actuar como intermediario, tampoco. Y tampoco se aplica cuando el que hace esa actividad lo hace como un prestamista, con dinero propio, ¿sí? O sea, estas actividades no es que sean ilegales, son también actividades financieras, pero fuera de lo que sería la aplicación de la 21.526, porque no cumple con esos requisitos que enunciamos, ¿sí? Sí, el Banco Central puede excepcionalmente autorizar, por el volumen de las operaciones o por una cuestión de necesidad de crédito, autorizar a otras personas. Pero en principio, recuerden que son esas, las que cumplen con la habitualidad, intermediación de recursos financieros. Se presenta una situación especial con las financieras tecnológicas, que son todas aquellas que han surgido en los últimos tiempos como Mercado Pago, donde ellas, en principio, no se les aplica la 21.526, hay una discusión, o sea, los bancos que dicen, no, esas financieras sí realizan intermediación, y las financieras dicen que no, porque ellas dicen que lo que prestan es dinero propio, ¿sí? Han salido también a partir del 2010, hasta el 2018 no había nada, pero 2019 y 2020, algunas resoluciones que dictó el Banco Central para regular algunos aspectos de esas financieras, ¿sí? Pero no hay una ley integral que las regule. Todo lo que es las monedas, el Bitcoin, todo lo que sería, como les dije, todo lo que es lo que hacen, en especial, por ejemplo, Mercado Pago u otras entidades similares, estarían en principio fuera de la aplicación de la 21.526, salvo esas resoluciones que se dictaron hace un par de años. Las entidades pueden ser, de acuerdo a la ley, públicas, ¿sí? Nación, provincia, municipales, pueden ser mixtas, de capital mixto, públicas y privadas, pueden ser privadas,
locales con capital nacional o capital extranjero, o pueden ser sucursales de entidades extranjeras o entidades oficiales extranjeras, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo se conforma el capital de la entidad. Y después, el artículo 2 de la ley hace una enumeración enunciativa, ¿sí? Recuerden que es enunciativa. ¿Por qué? Porque pueden surgir otras. Entonces ahí tienen los bancos comerciales, bancos de inversión, hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, y cajas de crédito. Cuando nosotros hablamos de entidades financieras, no solo incluimos a los bancos, ¿sí? Fíjense que están las cajas de crédito, las compañías financieras que no son bancos, o las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles. Es enunciativa. La misma ley establece qué es lo que puede hacer cada una. ¿Cómo se organiza el sistema o el mercado de crédito? Hay dos maneras de organizarlo. Puede ser el sistema de banca múltiple, integrada o banca especializada. ¿Qué quiere decir cada uno? Si el sistema es de banca múltiple, permite a las entidades bancarias o a las entidades financieras en general realizar todo tipo de operación, todas. En general, en el mundo o en el derecho comparado, los bancos tienden a ser de banca múltiple, o sea, hacer todo tipo de operaciones. Y esto que permite que ante cualquier problema que haya en el mundo o en el país, no se vean tan afectadas. En cambio, si el sistema es de banca especializada, solamente permite realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, los bancos de inversión solo prestan dinero a las empresas, ¿sí? O cuando las empresas necesitan dinero para llevar adelante un proyecto nuevo o abrir una sucursal, ¿sí? La especializada es esa, solo pueden realizar las operaciones que especialmente dice la ley. ¿Cómo es nuestro sistema? Combina los dos. Nuestra banca es mixta. ¿Qué quiere decir eso? Solamente los bancos comerciales pueden hacer todo tipo de operaciones, salvo que se establezca alguna prohibición por ley o el Banco Central establezca alguna resolución que diga que no pueden hacer. Pero el principio general es que los únicos autorizados en nuestro país a hacer todo tipo de operaciones son los bancos comerciales. Todos los demás entra dentro de lo que es banca especializada, ¿sí? Por supuesto que el Banco Central puede excepcionalmente autorizarlas a realizar algún acto que no está permitido por ley, pero en principio no. Entonces, por eso es mixta. Reúne o combina los dos sistemas, ¿se entiende? Banca Sí. mixta. Perfecto. Todas las entidades que quieren ingresar al mercado de crédito necesitan la autorización del Banco Central. Por eso se dice que hay una barrera de entrada. El Banco Central hace lo que se llama el análisis del banquero, ¿sí? Determina, o sea, ve qué condiciones o características tiene esa entidad, su estructura, si es necesario abrir una entidad nueva en una determinada zona o no, hace un análisis que se llama así, análisis del banquero. La barrera de entrada implica cumplir con determinados requisitos que exige el Banco Central, ¿sí? Para poder operar. Esto tiene que ver con las características generales de las operaciones bancarias, ¿sí? Tienen que ser rentables para la entidad, liquidez, o sea, fácilmente liquidables y seguras. Y acuérdense lo de las operaciones, que solamente los bancos comerciales son los que pueden realizar, en principio, todo tipo de operación. ¿A qué se llama ordenamiento jurídico de la actividad bancaria? Dentro de la actividad bancaria hay dos tipos de normas. ¿Se acuerdan que al principio o en la primera clase yo les dije que dentro del derecho comercial, o sea, si bien el derecho comercial es un derecho esencialmente privado, también hay normas de derecho público, ¿sí? Y este es el caso. Todo lo que tiene que ver con la organización de la actividad bancaria es derecho público, administrativo. ¿Qué es lo que regulan estas normas, estas relaciones, como dice ahí, entre el Banco Central, ¿sí? O el Estado y las entidades? El Banco Central lo que hace es regular a ese sujeto o a esa sociedad o a esa cooperativa que se quiere constituir
en nuestro país para funcionar o para desarrollar alguna actividad bancaria, ¿sí? Regula esa relación entre el Estado y el sujeto. Y esa relación, o en esa relación hay normas de dos tipos. Normas que se llaman normas de estructura y normas de coyuntura. Las normas de estructura se llaman a las normas que organizan precisamente eso, la estructura del sistema. ¿Qué entidades hay en nuestro país? ¿Qué operaciones pueden realizar? ¿Quién es el órgano que controla esas entidades? ¿Sí? A eso se llama normas de estructura. La principal ley que tenemos nosotros en nuestro país como norma de estructura es la 21.526, la Ley de Entidades Financieras y sus reformas. Y después hay normas también de derecho público administrativo que se llaman normas de coyuntura, que son normas, se denominan técnico-operativas. ¿Qué vendrían a ser? Las normas de coyuntura tienen que ver con lo que pasa generalmente en determinado momento o en determinado, en determinado momento político, en determinada situación del país, donde se dictan determinadas normas que tienen que ver o que van directamente a solucionar problemas de la realidad. Por ejemplo, normas de coyuntura serían préstamos, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, ahora préstamos hipotecarios creo que no hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se está viviendo una determinada situación económica. Entonces, hay préstamos personales bajo determinadas condiciones, a determinados plazos, a determinadas tasas de interés. A eso se refieren normas de coyuntura, ¿no? A normas que regulan situaciones particulares, ¿sí? Dentro de la 21.526 hay algunas normas que tienen que ver con la coyuntura o que se pueden aplicar en determinado momento, ¿sí? Pero en general quien dicta las normas de coyuntura es el Banco Central, ¿sí? A través de circulares o comunicados va regulando todo eso que tiene que ver con la realidad. Bueno, préstamos, ¿a qué cantidad de años podemos prestar? ¿A qué tasa de interés? ¿En pesos o en dólares? ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, acuérdense, hay dos clases de normas, de estructura y normas de coyuntura. Y después tienen las normas que regulan a las entidades fantasmas, iba a decir, financieras con los particulares, con las empresas o con los consumidores. Esas relaciones son reguladas por el derecho privado y ahí es donde vemos nosotros las operaciones o contratos bancarios, ¿sí? Todo eso sería lo que se denomina ordenamiento jurídico bancario. El Banco Central, o sea, ustedes saben que el que reglamenta las leyes es el Poder Ejecutivo, pero puede delegar en otro organismo, como lo hace en el Banco Central, esa facultad. Por eso el Banco Central, si bien esto también algunos autores dicen que es inconstitucional, el Banco Central dicta o tiene esa facultad de dictar circulares o comunicaciones para regular la actividad bancaria. Las circulares tienen abreviaturas, pueden ser circulares que tengan que ver con las operaciones activas, con las operaciones pasivas, con la liquidez de la entidad financiera, y lo que se denomina comunicaciones, que se indican o se llevan letras. Las comunicaciones son a veces para aclarar alguna cuestión bancaria, que puede ser permanente, transitoria, ¿sí? Pero esa es la manera que tiene el Banco Central de regular la actividad bancaria, a través de comunicaciones o circulares, que lo que van a hacer es eso precisamente, regular la actividad bancaria o hacer aclaraciones, sirven también para aclarar toda esta comunicación o esa forma que tiene de hablar el Banco Central. El Banco Central habla a través de eso, de las comunicaciones y de las circulares. Yo les dije que hay una barrera, al principio vimos que hay una barrera para poder entrar al mercado de crédito. En realidad hay una doble barrera. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen un doble control. Por un lado tienen el control del Banco Central y por otro lado el control de lo que sería la personería jurídica o de la sociedad en sí o de la entidad que lo hace. En el caso de la provincia de Buenos Aires será la Dirección de Persona Jurídica, que es la que controla a esa persona jurídica, o la Inspección General de Justicia en Capital Federal, ¿sí? Entonces, hay un doble control.
un control, como dice ahí, operativo y otro control de legalidad o orgánico. El artículo 30 de la ley habla de la liquidez y solvencia de las entidades financieras. ¿A qué se refiere el artículo 30? Se refiere a que las entidades financieras tienen que, de acuerdo a la actividad que desarrollan, a su capital, a su operatoria, tienen que cumplir determinados requisitos que tienen que ver con, por ejemplo, no puede prestar o tiene determinados límites para prestar dinero, o tiene límites en cuanto a las tasas de interés, a los plazos, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque el Banco Central controla esas cuestiones, porque tienen que ver precisamente con esto que dice acá, liquidez y solvencia de la entidad. Para que es importante que todas las entidades tengan, a veces lo tienen, otras veces no, tengan liquidez y solvencia para poder prestar a determinados plazos como les dije, o a determinadas tasas. ¿Y qué quiere decir liquidez? Ustedes habrán escuchado en estos últimos años que se ha hablado de las entidades o los bancos tienen liquidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros depositamos dólares, seguramente que alguno de ustedes lo escuchó, depositamos dólares y no va a pasar lo del 2001, vamos a ir y la plata va a estar, y el banco va a responder, ¿sí? La liquidez tiene que ver con la capacidad que tiene una entidad financiera de responder al requerimiento de su cliente. Yo deposité plata en un plazo fijo y sé que dentro de 30 días voy a ir y la plata la voy a poder retirar, ¿sí? En cambio, el concepto de solvencia no es tan dinámico como el de liquidez. Una entidad financiera puede ser solvente y no tener liquidez. La liquidez implica que tiene la plata para devolverla, ¿se entiende? La plata del depósito, o la tiene el mismo banco o en otra entidad, pero puede dar respuesta. Entonces, por eso hay entidades que pueden ser solventes, pero no pueden tenerla, si no tienen liquidez, no pueden responder a su cliente. La solvencia tiene que ver con su patrimonio, con lo que tiene y con lo que debe, ¿sí? Tiene que ver con las reservas, que está obligado a mantener, ¿sí? O que el Banco Central le indica qué reserva, o sea, de lo que entra no puede prestar todo, tiene que, y además tiene que tener reservas, parte de su capital, reservas de acuerdo a los ingresos que tiene, o a los depósitos que tiene. Entonces, el patrimonio, ¿sí? Va a indicar esa solvencia, qué es lo que tiene, ¿sí? Qué es lo que debe, los depósitos, ¿sí? Y en base a eso puede ser que una entidad sea solvente o no. Entonces, a eso se refiere el artículo 30 cuando establece directivas, ¿sí? Para que una entidad pueda tener liquidez y solvencia. Si esto no se da, o sea, con la liquidez y solvencia tiene que ver esto que les mencioné, que son las reservas o encajes que la entidad tiene que tener, ¿sí? O que el Banco Central le exige que tenga esa entidad, o sea, de lo que ingresa o de sus ganancias o su rendimiento económico debe tener reservas, y para poder lograr esos dos conceptos que vimos de liquidez y solvencia. Y bueno, todas las entidades, como les dije, tienen un capital mínimo. ¿Qué pasa si las entidades no tienen problemas de liquidez o de solvencia o no pueden seguir funcionando? La ley propone varias soluciones, ¿no? Una posibilidad es que la misma entidad, ante esa situación, presente o haga una propuesta al Banco Central para lograr salir de ese inconveniente. El banco, si no lo hace o el Banco Central toma conocimiento de esa situación, puede exigirle, si no lo hace voluntariamente la entidad, que lo haga, que presente o que haga sería un acomodamiento de su actividad para lograr tener o solucionar el inconveniente que tiene, ¿sí? A eso se llama regularización y saneamiento, o sea, no tiene algún inconveniente que no puede funcionar, entonces hace una propuesta una propuesta o un proyecto para poder solucionar. A veces eso no pasa o no es posible, entonces el Banco Central puede intervenir exigiendo el reacomodamiento a la entidad en resguardo de los clientes de esa entidad, ¿sí?
bueno, todas las entidades, por supuesto, tienen un control, un control permanente del Banco Central, y el artículo, en este caso el artículo 39 habla del secreto de las operaciones bancarias. Si bien esa es la regla, actualmente es, si bien hay, por supuesto que hay excepciones, cuando a pedido de un juez o a pedido de los entes, ese secreto se puede levantar, o a pedido de la AFIP, de alguno de los entes recaudadores de nación, provincia o municipal, ese secreto se puede levantar, pero también tengan en cuenta que ahora todas las operaciones, está todo tan interconectado que cualquier cosa que hacen, hay maneras de tomar, de saber o tener información del cliente o de la persona que está realizando una operación en un banco, ¿no? La 21.526 también lo que hace es regular los sumarios, o sea, un procedimiento administrativo en el cual el Banco Central puede intervenir para aplicar sanciones. Por supuesto que en ese proceso intervienen las entidades, y ese proceso que se fija como un procedimiento administrativo, hay distintos recursos donde la entidad puede o tiene para poder recurrir las resoluciones del Banco Central. Y las sanciones van desde el llamado de atención o un apercibimiento hasta la revocación de la autorización que tiene esa entidad para funcionar. Si la entidad o a la entidad se le revoca la autorización para funcionar, ¿cómo se liquida? Hay tres posibilidades: o se autoliquida la misma entidad, o hay liquidación, o se liquida la entidad a través de lo que se denomina liquidación judicial, o también la quiebra. Una vez que se revocó la autorización para funcionar, puede un tercero incluso pedir la quiebra. No se concursan las entidades financieras, y solamente la quiebra se puede llevar adelante una vez que se revocó la autorización. Otra cosa importante, a las entidades financieras, creo que se los comenté cuando vimos transferencias de fondos de comercio, no se les aplica la ley 11.867. O sea, todas estas entidades que forman parte del mercado de crédito son fondos de comercio, pero la ley las excluye de la aplicación, o sea, tienen un régimen especial cuando es una entidad. O sea, si se va a transferir una entidad financiera, no se aplica la ley de transferencia de fondos de comercio. La ley prevé un procedimiento especial. Bueno, eso sería entonces mercado de crédito. Saber bien, ¿cuándo se aplica la ley 21.526? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué clases de entidades tenemos? ¿Qué carácter tiene el artículo 2, enunciativo? ¿Qué clase de banca tenemos? Mixta. ¿Qué controles tienen las entidades? ¿Cómo hace una entidad para entrar al sistema? Doble control. Tipo de normas: normas de estructura, de coyuntura y normas de derecho privado. Recuerden lo de la ley de transferencia de fondos de comercio que no se aplica, y después, una vez revocada la autorización, las formas de liquidar la entidad, ¿sí? Eso sería a grandes rasgos la primera parte de mercado de crédito. ¿Está claro? Bueno. Sí, perfecto. Ahora vamos a la segunda parte, que regula los contratos, o que tienen los contratos bancarios. Estos dos clases de mercado financiero y contratos bancarios creo que están grabadas, o sea, cuando abran la presentación va a salir mi voz de la presentación, ¿sí? O sea, ahora se las explico, pero igualmente ya están grabadas. Creo que estaban grabadas, que no están solo las imágenes. Sí, están en el campus. Sí, están grabadas. Bueno, ahora vamos a esperar que abra. Los contratos bancarios en el Código de Comercio derogado no estaban regulados en forma general, o sea, no estaban regulados en forma sistemática, ni tampoco de manera particular. Solamente el único contrato bancario que estaba incluido en el Código de Comercio era
la cuenta corriente bancaria. Los demás no. Toda la regulación de esos contratos iba por fuera del código. Quien establecía o los regulaba era el Banco Central, a través de las circulares y comunicaciones, ¿sí? Pero no teníamos una regulación ni general y especial, solamente la cuenta corriente bancaria. Cuando nosotros hablamos de contratos bancarios, el contrato bancario tiene dos elementos, o cuando hablamos de contrato bancario, dos elementos. Un elemento subjetivo, que quiere decir que hay un sujeto, el sujeto siempre es una entidad financiera. Cuando decimos entidad financiera o contrato bancario, no es que es solamente un banco, podría ser una compañía financiera o una caja, ¿sí? A eso se refiere la definición, ¿sí? El contrato bancario, sí o sí, una de las partes va a ser una entidad financiera. Y el elemento objetivo es lo que se denomina operación bancaria, ¿sí? La operación bancaria, a veces decimos operación bancaria o contrato como si fuera lo mismo, pero la operación sería, cuando nosotros hablamos de operación bancaria, sería el producto, el esqueleto, el producto que la entidad ofrece al cliente, ¿sí? Por ejemplo, cuenta corriente, sería una operación bancaria, que se convierte en contrato cuando se celebra con el consumidor o con una empresa. A eso se llama. El artículo 8, inciso 3 del Código de Comercio derogado, si bien dijimos que lo único que estaba regulado era la cuenta corriente bancaria, no se la confundan la cuenta corriente bancaria con la cuenta corriente mercantil, que también ahora en el código la regula, o sea, el código van a encontrar dos cuentas corrientes, la cuenta corriente bancaria, que es la que estudiamos acá, y la cuenta corriente que antes era mercantil, que ahora es cuenta corriente común, que también está, ¿sí? Así que recuerden que son dos cosas que funcionan de distinta manera. El artículo 8, inciso 3, inciso 3 del Código de Comercio derogado, decía que se consideraba acto de comercio las operaciones bancarias. O sea, todo lo que tenía que ver con bancos era acto de comercio. Desde el banco en sí mismo, que es un sujeto, ¿sí? O una persona jurídica a la cual nos considerábamos comerciante, hasta los actos que desarrollaba ese banco o esa entidad financiera. No todo lo que realiza un banco es contrato bancario, porque los bancos realizan otras operaciones o otros contratos que no tienen que ver con los contratos que nosotros vamos a ver acá. El banco puede contratar personal de seguridad, empleados cajeros, personal para la limpieza, pero no porque esté el banco es un contrato bancario, ¿sí? Los contratos bancarios son los que vamos a ver ahora que están regulados acá en el código, pero no implica que si siempre que haya un banco es un contrato bancario. ¿Por qué fue necesario regular todos los aspectos generales de la actividad o de las operaciones bancarias? Porque hay toda una tendencia en el mundo, en nuestro país no tanto, pero sí en los últimos años podemos decir, a la bancarización. O sea, todos más o menos nos relacionamos con un banco, ¿sí? Como consumidor, usando una tarjeta de crédito, pidiendo un crédito o como empresa. Entonces era necesario que el código se ocupara de regularlos. ¿Qué es lo que regula el Código Civil y Comercial? ¿Cómo lo van a encontrar? Hay una parte, en la primera, que ahora vamos a ir, regula los aspectos generales de todos los contratos bancarios. Lo que tiene que ver con la forma, la publicidad, a quién va dirigido. Y en otra parte regula los contratos, contratos bancarios con consumidores. ¿Sí? O sea, van a encontrar aspectos generales para todos los contratos, y artículos que regulan específicamente los contratos con consumidores o usuarios. Y después regula 6 contratos, 6 contratos bancarios. Ahí va a estar otra vez la cuenta corriente bancaria. Y esto es lo que les comenté recién. Cuando hablamos de contratos bancarios o operaciones bancarias, son entidades financieras todas. O si el Banco Central autoriza a otros sujetos que no son los que expresamente dice la 21.526, también.
acá está la ubicación metodológica de lo que recién les comenté. En el libro 3, título 4, capítulo 12, contratos bancarios. En la sección primera, todas las disposiciones generales que se van a aplicar a los contratos en general, contratos bancarios, y en especial a los contratos con consumidores. Y en la sección segunda, los contratos en particular, cuenta corriente, apertura, descuento, cajas de seguridad, préstamo, depósito. A su vez, hay en la primera sección van a encontrar las dos divisiones que les comentaba. Una que habla de la transparencia en las condiciones contractuales, ¿sí? Y esta es contratos bancarios con consumidores y usuarios. ¿Qué tiene cada una? La primera parte lo que trata, o el objetivo del legislador es de hacer más transparente precisamente eso, los contratos que se celebran con entidades financieras, ¿no? Y entonces ahí regula, ámbito de aplicación, ¿sí? Eso es lo que les comenté recién. Siempre que sea una entidad financiera, de algunas de las incluidas en la 21.526, o excepcionalmente si el Banco Central autoriza a otras entidades. Con respecto a la publicidad, dice que siempre que una entidad financiera haga publicidad, debe indicar si pertenece a la cartera de consumo o a la cartera comercial. ¿Qué es eso, cartera comercial y cartera de consumo? Es una división que hace el Banco Central. Y dice, hay una cartera que es para consumidores, o sea, consumo personal, familiar, y otra cartera que es para empresas, o pueden ser personas jurídicas o no. Y a veces también esa distinción la hace por monto, por determinados montos es para consumo, y si no es cartera comercial. La forma que tiene que ser por escrita, el contenido, ¿sí? El contenido del contrato tiene que ver con el plazo, con las tasas de interés, gastos, comisiones, información periódica, la obligación que tienen las entidades de informar al cliente la información en relación a su crédito, o a su cuenta, o a la cuenta corriente, ¿sí? A eso se refiere, y la posibilidad de rescindir cuando el contrato es por tiempo indeterminado. Eso está para todos los contratos, consumidores o no. Y después, en la segunda parte, se refiere a los consumidores, o sea, los contratos con consumidores, que no solamente se aplican esas normas específicas de contratos bancarios, sino que se va a aplicar también todo lo relacionado a contratos de consumo que está en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Los autores dicen que incluir los contratos de consumo y contratos de consumo contratos bancarios con consumidores en el Código Civil y Comercial es visibilizar al consumidor, ya que si bien nosotros teníamos la Ley de Defensa del Consumidor, siempre era como girando, tanto ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, nosotros encontrábamos el consumidor, ¿sí? Estaba la ley, ¿sí? Se aplica, pero por fuera. Ahora lo que se hace es visibilizar o dar presencia del consumidor en el Código Civil y Comercial. En este caso en particular, con los contratos bancarios, ¿no? Bueno. Con respecto al consumidor, también van a ver ustedes que repite algunas cosas. También ámbito de aplicación, se aplica a los consumidores, cómo tiene que ser la publicidad que hace el banco cuando va a atraer clientes, la forma por escrito, obligaciones que tiene previas a la celebración del contrato, el contenido. Esos artículos van a ver ustedes que son, como les dije, sí, hay cosas que se repiten, pero estas son específicas para consumidores, pero son muy similares. Van a encontrar también algún código, como es el código del Ministerio creo que es el Ministerio de Justicia, un código que hay comentado, que dice o considera quien comenta los artículos, que todos los contratos son de consumo, todos los contratos bancarios son de consumo. Y en general, la mayoría de los autores dice lo contrario, no todos son de consumo. Los contratos bancarios, hay contratos que se realizan con consumidores y otros que se realizan con empresas, ¿sí? Cuya finalidad no es el consumo, sino la finalidad es empresarial o comercial. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vemos la otra parte,
las operaciones bancarias que están reguladas en el código. Y ahora vamos a ver cómo las clasificamos. Las operaciones bancarias se clasifican en operaciones activas, pasivas o neutras. Fíjense lo que dice acá, según dónde está ubicada en el balance esa operación en el balance del banco, pero más fácil sería decir, según si el banco es acreedor, deudor o presta un servicio. Será acreedor, por ejemplo, si otorga un crédito hipotecario. Será deudor en todos los depósitos. Si él recibe dinero de sus clientes, es deudor, porque él tiene que reintegrar ese dinero, ¿sí? Y las operaciones accesorias o de servicios, o neutras también, en realidad no es ni acreedor ni deudor, porque precisamente lo que hace es prestar un servicio. Por ejemplo, cuando hay cajas de seguridad en la entidad, o cuando paga sueldos, no es ni acreedor ni deudor, está prestando un servicio. O cuando pagamos impuestos. Y hay operaciones, como en el caso de la cuenta corriente, que después vamos a ver, que hay veces que son activas o pasivas, son las dos, en algún momento o en el transcurso de la vida de esa operación, en algún momento es activa y en otros momentos es pasiva. Por ejemplo, si el banco recibe dinero en la cuenta corriente, es una operación pasiva. ¿Sí? Y en cambio, si presta dinero o provee dinero en la cuenta corriente, por ejemplo, si se gira un cheque al descubierto, ahí es activa. Entonces, en general van a ver bien la división entre activa y pasiva, salvo en la cuenta corriente que a veces es activa y pasiva. Estas que están acá son todas activas, porque el banco da crédito de una u otra manera. Después las vamos a ver, apertura de crédito, descuento, préstamo, adelantos y descubierto en cuenta corriente. Siempre que da dinero, ahí él es acreedor. Y eso es, o constituyen operaciones activas. En las pasivas, él es deudor. Y fíjense, todo lo que es depósito en cuenta corriente, o sea, cuando el cliente deposita en la cuenta corriente, deposita en un plazo fijo o en una caja de ahorro, deposita dinero, ¿no? Y todas las demás operaciones accesorias o de servicios, ahí tienen, alquiler de cajas de seguridad, compra y venta de dólares, pago de sueldos, cobro de impuestos, ¿sí? Y hay algo más acá, que es esto. Hay contratos, nosotros vimos por ejemplo leasing, ustedes vieron factoring, fideicomiso, que hay veces que una de las partes es un banco, por ejemplo en el leasing financiero puede ser un banco, en el fideicomiso también, ¿se acuerdan? En el fideicomiso financiero, en el factoring también puede ser una entidad financiera, pero esos están regulados por afuera de esta parte del código donde específicamente se regulan esos contratos que son típicamente realizados con entidades financieras. Y hay una ley, la ley especial que regula tarjeta de crédito, que esta ley la teníamos, que también es un contrato, suele intervenir generalmente una entidad financiera, tiene una regulación especial, esa no está dentro del código. Entonces, resumiendo, antes no había regulación general de contratos bancarios, todo lo hacía el Banco Central, a través de comunicaciones o circulares. Sí, el artículo 8, inciso 3, decía, son actos de comercio las operaciones bancarias. Las operaciones bancarias eran por naturaleza actos de comercio, a diferencia de otras que el legislador declaraba su comercialidad, todo lo que era bancos, desde el sujeto hasta los actos, eran actos de comercio. Y el único contrato incluido en el Código de Comercio era la cuenta corriente bancaria. Después surgió con la 24441 el leasing financiero, también el fideicomiso financiero, la tarjeta de crédito, pero todas las demás que nosotros estudiamos acá, apertura, descuento, préstamo, depósito, no tenían una regulación sistemática, ni tampoco una ley que las regule en forma especial. Recuerden entonces que el código lo que hace es regularlos en forma general, hay artículos para todos los que regulan todos los contratos bancarios en general, y después artículos que regulan los contratos de consumo.
a los contratos con consumidores se le aplican esos artículos, los artículos de contrato de consumo que están en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa al Consumidor. Y después los regula en particular a los 6 contratos que tienen ahí en este módulo. ¿Está? Perfecto. Doctora, gracias. Bueno, y ahora les voy a explicar, no, esto no, cuenta corriente bancaria. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, a ver. ¿Estudiaron o leyeron algo ya de cuenta corriente común? Sí, hablamos algo con Cataldo. Está bien. Bueno, esta funciona, tiene algunos puntos de contacto o similares, pero no es igual, ¿sí? Primero y principal van a ver ustedes que una de las partes en la cuenta corriente bancaria siempre es un banco. En cambio, en la cuenta corriente común son en general 2 comerciantes, 2 empresas, ¿sí? Esta cuenta corriente tiene un régimen especial. A ver si lo puedo mover. Esperen, La cuenta corriente bancaria está regulada por el Código Civil y Comercial en los artículos 1393 a 1407 y además complementa su regulación también otra vez circulares y comunicados del Banco Central. Para que ustedes entiendan, la cuenta corriente bancaria sería, no es simplemente eso, como una libreta de registro, donde el banco se obliga precisamente a eso, a registrar todos los créditos y débitos que tiene su cliente en esa entidad. Anota todo lo que ingresa y todo lo que sale. ¿Cómo ingresa? Con depósitos en esa cuenta corriente, sale a través del libramiento de un cheque, ¿sí? Entonces el banco a través de la cuenta corriente bancaria se obliga a registrar todos los créditos y débitos que tiene su cliente en esa entidad. Y además dice el artículo que el artículo lo que hace es describir la operatoria, no nos da una definición. Y tiene que mantener su saldo actualizado. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que ingresa y sale de la cuenta corriente se compensa automáticamente en el momento que se realiza, no se difiere, ¿sí?, la compensación en ese momento. Entonces yo entro a mi cuenta como cuando entran a la cuenta sueldo, a una cuenta, una caja de ahorro, lo que tengan, que no es, la caja de ahorro no es una cuenta corriente, ¿no? Pero para que ustedes tengan, entran y ustedes ven ahí automáticamente lo que hicieron, transfirieron plata, hicieron un pago, ¿sí? Y eso tiene que ver porque en todas las cuentas ahí está el debe y el haber. Ese soporte contable que existe electrónicamente es el debe y el haber. Entonces yo entro, en este caso a la cuenta corriente, el banco tiene la obligación siempre de mantener ese saldo actualizado. ¿Se entiende? O sea, yo veo reflejado lo que estoy haciendo ahí automáticamente, no lo veo al mes siguiente, sino que en el momento yo pagué mi tarjeta de crédito y la plata va a estar debitada. Si hay plata en la cuenta corriente, tiene que estar siempre disponible, a diferencia de si fuera un plazo fijo, yo sé que pongo la plata en el plazo fijo y no la puedo sacar hasta, no sé, 30 días, ¿sí? La cuenta corriente bancaria, si hay dinero del cliente, o sea, si hay un saldo a su favor, ese dinero siempre tiene que estar disponible. El banco no puede no permitir que el cliente lo extraiga, ¿se entiende? Fundamentalmente es eso, la cuenta corriente bancaria es un gran contrato, uno de los contratos más utilizados por las entidades financieras, en el cual va a estar reflejada la operatoria del cliente con el banco. El banco entonces tiene que siempre tener esa compensación, siempre va a estar reflejada en esa cuenta, y si hay un saldo a favor del cliente, siempre disponible. Lo que no dice la definición es que el cliente tiene la obligación de proveer fondos, porque si yo con la cuenta corriente quiero pagar un cheque, quiero pagar mi tarjeta de crédito, quiero hacer una transferencia, si no hay plata en principio no la puedo hacer, ¿se entiende? Entonces,
una de las obligaciones que tiene el cliente es proveer. Después hay posibilidades de que el banco, a través de otras operaciones como es la apertura de crédito, permitirle a ese cliente que disponga de dinero, o la autorización de girar en descubierto, o sea, no tengo plata, pero puedo girar un cheque a la cuenta corriente y sé que el banco lo va a pagar, ¿se entiende? Pero hay una obligación primordial en principio en la cuenta corriente bancaria, que tiene que haber fondos provistos por el cliente. Esto era lo que decíamos recién, o sea, la cuenta corriente es una gran cuenta, ¿sí? O una gran matriz donde ustedes van a encontrar todas las operaciones que hace el cliente con el banco, todas las que quieras hacer. Hay gente que tiene cuenta corriente y no la usás, o sea, o pedís una tarjeta de crédito, les habrá pasado que piden una tarjeta de crédito, pero sí, te doy la tarjeta de crédito esta, pero tenés que abrir una cuenta corriente en pesos, en dólares, ¿sí? Y bueno, la cuenta corriente está, pero no la utilizan. O sea, el hecho de que nosotros veamos reflejado operaciones en la cuenta corriente, siempre si la usamos. Si no la usamos va a quedar ahí, tenemos una cuenta corriente con un número, pero sin uso, ¿no? Y hay dos elementos que siempre va a haber en la cuenta corriente. Uno es el soporte contable, el debe y el haber. O sea, yo para saber qué es crédito y débito, tiene que haber, va a estar esas dos columnas, por decirlo de alguna manera, del debe y el haber, y un elemento jurídico que es la compensación. O sea, entra plata, ¿sí? Y sale, y siempre se va a compensar. Siempre yo voy a saber qué es lo que me queda, a mi favor o no. Esos dos elementos son importantes. Acá era lo que les comentaba. ¿Es una operación activa o pasiva? Y bueno, ahí depende. Si el cliente provee fondos a la cuenta, es una operación pasiva. ¿Por qué? Porque el banco tiene que reintegrarlo, ya sea realizando pagos, o si el cliente saca la plata con la tarjeta de débito en el cajero, ¿sí? ¿Se entiende? Es una operación pasiva si el banco recibe fondos porque el cliente depositó fondos en la cuenta, ¿sí? Hizo provisión de fondos. Entonces, en ese caso, es pasiva. Ahora, es activa la operación cuando el banco adelanta fondos al cliente, ¿sí? Por ejemplo, si el cliente está autorizado a girar en descubierto, librar un cheque y no hay fondos, el banco... Hay clientes, porque son clientes que saben que, no en todos los casos, saben determinadas circunstancias, que puede habilitar que ese cliente gire un cheque y pagarlo a pesar de que no hay fondos. O hay una apertura de crédito. Entonces, en ese caso, la operación es activa, porque el banco es acreedor. Entonces, la cuenta corriente puede pasar por estos dos momentos, como una activa o pasiva, o como operación activa o pasiva. Las ventajas de la cuenta corriente es que en un solo contrato, en un solo lugar, el cliente ve reflejadas todas las operaciones que tiene con ese banco. Y el banco igual, toda la operatoria de su cliente en una sola cuenta, o en un solo contrato. Si bien la cuenta corriente bancaria es como si fuera el marco, algunos dicen que es un depósito, pero en realidad la cuenta corriente es más que eso. O sea, porque en la cuenta corriente va a haber un depósito del cliente cuando provee fondos a esa cuenta, pero con la cuenta corriente nosotros podemos hacer, algunas de las cosas están acá. Puedo pagar cheques, puedo hacer transferencias, puedo pagar impuestos, ¿sí? Puedo pagar las comisiones del banco, ¿sí? Todo, algunas, ¿no? Puedo comprar dólares. Todo eso se puede, como dice ahí, canalizar a través de este contrato. 4 cosas importantes tiene el contrato, o que lo caracterizan. Uno es el servicio de caja, que puede estar o no. Antes el servicio de caja siempre se relacionaba con los cheques. El servicio de caja ahora se considera que es cuando el banco está autorizado a cobrar algún tipo de operación de su cliente o a pagar, ¿sí? Ese servicio de caja puede estar o no, a veces el cliente lo utiliza, otras veces no. El servicio de compensación es lo que mencionamos recién, la partida del debe y el haber automáticamente en el momento que se produce la entrada o salida se ve reflejado en la cuenta, ¿sí? Compensación automática. Otro es el servicio de disponibilidad de los fondos. El cliente, si hay fondos,
tiene que poder sacarlos, ya sea personalmente o con la tarjeta de débito o con una transferencia. Y el otro es el servicio de crédito por vía de descubiertos. Esto puede estar también o no. Es la posibilidad de que el cliente haga operaciones sin tener fondos en la cuenta corriente, porque tiene una autorización o un acuerdo con el banco que le permite hacerlo de esa forma. Otros servicios, bueno, puedo, como dice ahí, puedo usar la chequera, que ahora vamos a ver qué pasa con los cheques, puedo utilizar los cajeros automáticos, puedo hacer aperturas de crédito, descuento, o sea, lo que vimos recién serían los 4 aspectos más importantes, pero puedo utilizarlo para otras cosas. Créditos y débitos. Los créditos es lo que tengo en la cuenta a mi favor. No sé, cobré cheques de terceros que deposité, depósitos que hice, pagos que me hicieron, ¿sí? Todo lo que ingresa a la cuenta. Y débitos es todo lo que sale. Pagué cheques, pagué impuestos, pagué la tarjeta de crédito, compré dólares, ¿sí? Todo eso es débito. Siempre en la cuenta corriente hay créditos y débitos. Clases de cuenta corriente. Yo acá les puse cuenta corriente no operativa, cuenta corriente operativa, y también hay otra que no está acá, que están prohibidas, que son las cuentas corrientes instantáneas. La cuenta corriente no operativa es la que no tiene el servicio o el pacto de cheque. O sea que vos tenés la cuenta corriente, muchas personas tienen cuenta corriente, pero no tienen chequera. Entonces, ¿para qué la usan? Y la usan para transferencias, para pagar impuestos, para pagar la tarjeta de crédito, ¿sí? Pero no libran cheques. Por eso es cuenta no operativa. Las cuentas corrientes operativas son las que tienen pacto de cheque, o sea que el banco le da una chequera al cliente para que libre órdenes de pago contra esa cuenta y pagar. ¿Se entiende? No operativa no tiene pacto de cheque. Operativa tienen pacto de cheque, que ahora lo vamos a ver otra vez. La cuenta corriente instantánea son cuentas corrientes que antes se abrían, por eso son instantáneas, se abrían, escuchen bien esto, para volcar en esa cuenta corriente saldos deudores de tarjetas de crédito. Entonces, yo tenía, normalmente, ¿qué se hacía? Antes de la ley, ¿no? Porque la ley de tarjeta de crédito lo prohíbe. Antes, como no se podía ejecutar la tarjeta de crédito, sí o sí iba por cobro de pesos, lo que se hacía es, yo pedía una tarjeta de crédito y una de las posibilidades es, te doy la tarjeta, pero me habilitas a que abra una cuenta corriente. Entonces, no pagabas la tarjeta de crédito, quedaba un saldo deudor. ¿Qué hacía el banco? Metía ese saldo en la cuenta corriente, abría una cuenta, por eso es instantánea, ¿sí? Volcaba, ¿me van siguiendo? Porque esto es medio enroscado. Volcaba el saldo deudor en la cuenta corriente instantánea, la cerraba y ejecutaba ese saldo deudor. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente permite crear un título ejecutivo para cobrar los saldos deudores. Entonces, se llamaban instantáneas, ¿por qué? Porque se abrían solamente al efecto de volcar el saldo deudor de una tarjeta de crédito y se cerraban. Se cerraban, se emitía el certificado y se ejecutaba. Basta de cobro de pesos. Solamente servía para eso. Entonces, esa es la ley, no permite crear, sí tener cuentas corrientes en la cual vos podés usarla para pagar tu tarjeta de crédito o tener movimiento en la cuenta corriente, pero no esas que se llaman instantáneas. La abrís solamente para buscar el saldo deudor de una tarjeta de crédito. Todo el sistema de cómo llevar o instrumentar la tarjeta de crédito. La cuenta corriente se permite, por supuesto, que sea a través de medios electrónicos. Y acá venimos con el servicio de cheques. Antes, las cuentas corrientes bancarias siempre iban ligados con lo que se llama pacto de cheque. O sea, siempre hablábamos de cuenta corriente bancaria y se relacionaba con la posibilidad de que el cliente tenga una chequera. Ahora no, el cliente puede o no tener este acuerdo. ¿Qué pasa? Las cuentas corrientes no necesitan de los cheques para existir, porque vimos que podemos hacer un montón de cosas sin tener cheques, ¿sí? Ahora, si yo quiero tener una chequera, tengo que tener sí o sí un soporte contable, tengo que tener una cuenta corriente. O sea, el cheque siempre va
Los que tienen cheque no tienen una caja de ahorro, tienen una cuenta corriente. O sea, el pacto o el acuerdo de cheque o de tener una chequera siempre va relacionado con una cuenta corriente. Yo tengo que tener un soporte para que el cliente, cuando libra la orden contra la cuenta, el banco pague. Pero al revés no. Entonces sería, el cheque siempre necesita de la cuenta corriente no necesita para existir del pacto o de la chequera. Este artículo habla del 1398 de la capitalización de los intereses. Las cuentas corrientes pueden tener saldo deudor o saldo acreedor. O sea, el cliente puede ser deudor o acreedor. Si es deudor, los intereses se capitalizan trimestralmente. Si hay saldo acreedor, o sea, a favor del banco, en principio no, salvo que se pacte expresamente. Si no, no genera intereses. Si yo tengo plata en una cuenta corriente, siempre va a ser al contrario, se va a ir achicando, o sea, no genera si no se pactó. Esto tiene que ver también con lo que vimos en la parte de contratos, la obligación, los contratos en general, la obligación del banco de comunicar los movimientos de la cuenta corriente, ¿sí? Y acá establece determinados, o sea, todo finalizado el mes, él debe mandar un resumen, generalmente electrónicamente, ¿no? Y el cliente puede aprobarlo o no. Se da por aprobado dentro de los 10 días. Y si dentro de los 30 días el cliente dice que no lo recibió, en ese caso, si pasaron esos 30 días y no hizo nada, se dan también por aprobados. Después, de esto no me voy a detener, hay distintas acciones para rectificar o revisar la cuenta corriente, ¿sí? Todo lo que es rectificación, revisión de la cuenta corriente, se aplican las normas de rendición de cuentas, del código, ¿no? Esto es importante. Si se cierra, o sea, la cuenta corriente bancaria se puede cerrar, puede ser porque unilateralmente, o sea, cualquiera de las partes puede pedir el cierre de las mismas, con previo aviso, dice. También por quiebra, muerte o incapacidad del cliente, por revocación de la autorización de la entidad financiera, se cerró la cuenta, y demás causales, dice. ¿Qué pasa cuando se cierra una cuenta? Cuando se cierra una cuenta corriente, puede surgir un saldo deudor o un saldo acreedor. Si hay un saldo deudor, el banco puede iniciar una ejecución. ¿Con qué? Con un certificado que se llama certificado de saldo deudor de cuenta corriente. Es un título ejecutivo. O sea, el banco cierra la cuenta, informa al cliente que cerró la cuenta, informa de una manera fehaciente y también le informa qué es lo que debe, y realiza un título por escritura pública, que es título ejecutivo, firmado por dos personas, como dice ahí, apoderadas del banco. Ese título le sirve al banco para iniciar la ejecución contra el cuenta correntista. Lean detenidamente este artículo y los requisitos que exige para poder emitir el título. Además de la firma de los dos apoderados, dice que el título debe indicar qué día se cerró la cuenta, cuál es el saldo, por supuesto, cómo se comunicó al cliente, ¿sí? De qué manera, carta, documento, acta notarial, de ese cierre y del saldo, porque si no genera responsabilidad para el banco. Y acá tienen algunas diferencias que hay con la cuenta corriente común. Una de las diferencias es que en la cuenta corriente bancaria, como les dije, siempre una de las partes es un banco. En cambio, en la cuenta corriente común, no hay bancos, ¿sí? Son dos empresas, o una pyme, o una persona, o un comerciante que se relacionan. Las compensaciones en la cuenta corriente bancaria, fíjense que dijimos que es automática, no se posterga la compensación. En cambio, en la cuenta corriente común, sí. O sea, en la cuenta corriente común, fíjense, en la cuenta corriente bancaria las partidas que conforman no pierden individualidad, o sea, se compensa automáticamente. En cambio, en la cuenta corriente común sí pierden individualidad, o los dos comerciantes se van relacionando, ¿sí? Con distintas operaciones, y la compensación o la liquidación se hace en otro tiempo, no en el momento. Eso es una diferencia importante.
La cuenta corriente bancaria, además de la regulación esta especial, tiene es regulada por el Banco Central. Esa es otra diferencia. Y bueno, también la cuenta corriente común no tiene libramiento de cheques, ¿sí? La cuenta corriente bancaria permite que se pueda acordar el pacto de cheque. Y por último, en la cuenta corriente común habrán escuchado hablar de las remesas recíprocas. En general, en la cuenta corriente bancaria no hay remesas recíprocas. Bueno, ¿quieren preguntarme algo? Sí, profe, yo tengo Sí. una duda. A ver. No le encuentro mucho la diferencia con la caja de ahorro. Con la caja, De ahorro. lo que pasa que en la caja de ahorros, en realidad vos depositas, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer con una caja de ahorro o con una cuenta sueldo, que son similares a esto. Claro. Pero la diferencia fundamental que hay con la cuenta, o sea, una de las cosas que tiene la cuenta corriente es quizás, para que veas más la diferencia, es el tema del pacto o la utilización de cheques. O sea, que vos contra una caja de ahorro, contra otro tipo de cuenta, no puedes librar cheques. Siempre el cheque necesita de una cuenta corriente. Después todas las demás operaciones en realidad vos las podés hacer desde otras cuentas. O de una cuenta a sueldo podés comprar dólares, podés pagar impuestos, Claro, todo. pero por ejemplo, también pienso, ¿no? Digo, Sí. los cheques por ahí que son a 30 días, ocurriría lo mismo con la tarjeta de crédito que te dan los bancos, digo, ¿o no? Eso Más o tiene que menos. ver, no, eso que vos decís tiene que ver, cuando veamos apertura de crédito, ¿cómo es tu nombre? ¿Yamila? Florencia. Ah, Florencia. Eso que vos decís tiene que ver con la apertura de crédito, que es otro contrato que vamos a ver. En el caso de la tarjeta de crédito, vos tenés dentro de ese contrato de tarjeta de crédito una apertura de crédito. ¿Qué quiere decir apertura de crédito? Que también lo puede incluir la cuenta corriente. O sea, cuando nosotros decimos que el cliente no tiene fondos, esos fondos generalmente el banco se los provee con una apertura de crédito o con un préstamo común, o puede ser con la posibilidad de girar en descubierto, ¿sí? La apertura de crédito, cuando vos usás la tarjeta de crédito, vos sabés que tenés un límite, no sé, 10.000 pesos, ¿sí? Vos sabés que podés usar hasta 10.000 pesos. Eso que vos tenés en la tarjeta de crédito, lo que incluye la tarjeta de crédito y que le puede incluir la cuenta corriente, es una apertura de crédito. No es que el banco te da la plata, porque vos sabés que no tenés la plata, vos sabés que tenés disponible un crédito. Sabés que podés gastar hasta 10.000 pesos. Cuando lo pagás, se renueva. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y en la Gracias. cuenta corriente bancaria también puede haber, incluir por eso es un contrato marco dentro del cual puede haber un montón de cosas. También puede incluir una apertura de crédito, o sea, una disponibilidad. Vos tenés un crédito disponible, o sea, tenés dinero para usar. Puede ser que yo lo use, tengo una cuenta corriente y sé que tengo ese dinero, pero no lo veo en la caja, ¿eh? Cuando vos tenés la tarjeta de crédito, sabés que tenés para gastar eso, pero esos 10.000 pesos no están. Claro, sí, obvio. Eso, sí. ¿Se entiende? O sea, es una como... el banco asume el compromiso de tener disponible dinero si vos lo querés usar. Por eso no es embargable. O sea, yo si tengo una tarjeta de crédito para usar a 100.000 pesos y viene un acreedor, no me lo puede embargar, porque eso es un derecho que yo tengo de usarlo para la tarjeta en el uso de la tarjeta de crédito, pero no está físicamente, no está la plata en mi cuenta. Claro. ¿Mm? Bien. Bueno, O sea, gracias. hay contratos que incluyen otros contratos o podemos hacer operaciones. Puede ser una apertura de crédito sola, puede darse dentro de la cuenta corriente, o la apertura de crédito se puede dar con la tarjeta, o sea, como que se chocan lo que puedes hacer con cada una. Quizás la diferencia que veo yo con la cuenta corriente, la diferencia fundamental que tiene con otras operaciones bancarias es el tema del cheque, porque después puede hacer todo lo que haces con una cuenta común. Porque en la cuenta sueldo también el banco registra todo lo que haces, todo lo que sale, todo lo que entra. Está bien tu acotación, Florencia.
No, es que de verdad cuando empezaste a nombrar como todas las características, Vos yo dijiste decía, todo lo mismo. No. pero claro, No, podés hacer un montón de cosas que hacer con otros contratos, pero la diferencia fundamental es la del cheque, y también, por ejemplo, si vos haces un depósito, otra diferencia con los depósitos comunes, si vos depositas en un plazo fijo, no la puedes sacar la plata, en cambio acá tiene que estar disponible, esa es una obligación del banco. ¿Sí? sí, La gracias. disponibilidad. Si hay plata, tiene que estar, el cliente lo tiene que poder sacar. En general, todas las cuentas de las cuales conocemos, todas tienen un registro contable, o un elemento contable y un elemento jurídico, la compensación. En este caso, una de las características es, como dije, el liberamiento de cheques y la posibilidad de que siempre tiene que estar disponible, o sea, que el cliente, como en otras cuentas también pasa, tenga ese saldo disponible si lo tiene, ¿no? ¿Sí? Sí, Después, perfecto, gracias. cuando entren más en la cuenta corriente común, le van a entrar más dudas, porque es como que parece lo mismo y no. No se las confundan en el examen, ¿sí? Fíjense que o sea, funcionan distintos, hay dos regulaciones distintas. ¿Está? Bueno, por hoy no vamos a ver nada más. La próxima vamos a ver, esta no, pero todo lo que vimos de bancos está grabado, y la próxima vamos a ver apertura, que es la que hablamos hoy un poquito, que es cortita, apertura y descuento. Y alguna otra, vamos a ver si también avanzamos, y transporte les tengo que dar. ¿Sí? Genial, profe. Gracias. Bueno, que tengan Gracias. feliz día mañana. Ay, gracias. Hasta luego. Que la pasen lindo, que descansen. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.